ahora finalmente vamos a repasar un poco y pensar un poquito cuáles son las características que tiene esta metodología. Bueno, primero es, desde el punto de vista computacional, bastante eficiente y aparte, en particular, es muy eficiente en altas dimensiones, justamente em, ganándole a los métodos que se basan en nociones de distancia, que son muy poco eficientes y funcionan mal en altas dimensiones. O sea, en feature spaces muy grandes, donde la cantidad de atributos es muy grande, este método funciona muy bien. Eh, Como les dije antes, no se basa en ningún uso ni de distancia ni de densidad, que muchas veces es difícil de definir y particularmente es muy difícil una noción de distancia o de densidad definirla cuando uno mezcla en un dataset, que es lo normal, tipos de variables muy distintas, como numéricas y categóricas. Fíjense cómo está que este método, como está basado en la construcción de un árbol naturalmente maneja bien una mezcla de variables numéricas y categóricas y también maneja muy bien problemas de diferencia de escala entre las variables. Entonces, esta es una metodología que puede trabajar con cualquier tipo de dataset que mezcle diferentes tipos de datos y sin necesidad incluso de escalar los datos, por ejemplo, numéricos. A esta metodología, como está basada en árboles, no le preocupa que los atributos estén en escalas distintas. Detecta outliers globales, pero también detecta outliers internos, como lo vimos antes. Y no necesita ni modelar ni tratar de definir explícitamente cuál es la estructura o el patrón de los datos. De alguna manera los detecta implícitamente. Y algo muy importante a diferencia de otros métodos, que no tenemos que asumir ningún modelo particular para los datos porque de alguna manera el método lo detecta. Pero eso sí, nada es gratis y este algoritmo original tiene algunos pequeños defectos. En algunos papers posteriores se encontró que si bien es un método muy efectivo, tiende a generar ciertos sesgos, porque, miren un poquitito acá, este es un ejemplo muy sencillito, hay datos generados con dos normales circulares en un feature space bidimensional, muy sencillito, y lo que está a la derecha es un mapa, un gráfico bidimensional del score de anomalía que encuentra para estos datos. Y uno esperaría, si el método fuera perfecto, que los scores de anomalía sean lo más chiquititos posibles dentro de estos clusters y después radialmente el score de anomalía vaya creciendo conforme me alejo radialmente de estos centros, pero esto no ocurre. Si miran bien van a ver que en esta dirección hay un gradiente de anomalía mucho más grande que por ejemplo en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero porque se ven esto en el mapa, porque fíjense que esto está mucho más oscuro que esto. Eso quiere decir que yo me elijo la misma distancia de acá a acá o de acá a acá. Lo que ocurre es que acá la anomalía crece muy fuertemente. Por eso digo que hay un gradiente de anomalía mucho más grande en esta dirección. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un sesgo de ortogonalidad propio de los árboles que se pasan en particiones ortogonales. Y esto tiene que ver con cuál es el modelo que está atrás de este tipo de metodología. El modelo implícito que está atrás lo vamos a ver en el próximo video y se le va a mostrar un poquitito en un gráfico por qué ocurre esta situación de sesgo de ortogonalidad.